¿Se ve si no? ¿Sí? Sí, profesor. Transformadores, ¿ya? Nos hemos quedado una parte. Repaso. Transformadores son muy indispensables en el tema de generación eléctrica. Es una máquina estática y corriente alterna que permite variar una función de la corriente como voltaje, intensidad, frecuencia, manteniendo la potencia ideal, ¿no? Para lograrlo se transforma la electricidad que le llega al devanado de entrada en magnetismo, que vimos en la clase pasada para transformar la electricidad. Las condiciones deseadas en el devanado secundario. Gracias a los transformadores se usa el desarrollo de la industria eléctrica, el tema de transformación de energía. Las grandes centrales eléctricas llevan gran cantidad de potencia y para llegar acá a la ciudad, esa potencia hay que bajarla. ¿Y cómo se baja por medio de transformadores? ¿No? Entonces acá dice, su utilización hizo posible la realización práctica y económica del transporte de energía eléctrica a grandes distancias. Conceptos previos, ya estamos hablando de las clases pasadas ya. Cuando por una bobina de hilo conductor circula una corriente eléctrica, se comporta como si fuera un imán. Este efecto se produce tanto en corriente continua como corriente alterna. Se produce un campo magnético que será constante en el caso de corriente continua y fluctuante en el caso de alterna. Ejercerá su influencia sobre todos los objetos situados en su proximidad, sin importar o no si está en contacto con la bobina. No se tengo con una bobina, tengo un núcleo que está acá, hemos visto también, tengo una pila, esa corriente se forma con un campo magnético. Recordamos que para mi transformador yo necesito un campo magnético que sea fluctuante. Y necesito una fuente de voltaje que sea alterna. Muy bien. Hablamos de las partes de mi transformador. Tenemos acá. Al poner acá, arrollar una bobina, el núcleo estará atravesado por el campo producido por la primera bobina del primario, ¿no? Y se va a inducir acá en el secundario. Si el campo producido es constante, no se tendrá ningún efecto sobre la segunda bobina a la que iremos secundario. Si esta corriente del voltaje es constante, acá no va a haber ningún efecto, nada. Pero si esta corriente que entrada es alterno, varía en el tiempo, sube, sube, baja y crece, acá sí va a producir un efecto en el secundario. En este caso, este transformador eleva el voltaje. Tiene voltaje de entrada primario, el secundario es mucho mayor. Sin embargo, si el campo variable, tal como se muestra aplicando una corriente alterna en el primario, se inducirá en el secundario una corriente también. Se induce, o sea que se forma, ¿no? Se forma. Acá entra un voltaje alterno en el primario, acá induce por medio del campo magnético que se forma acá, induce en el secundario una corriente también alterna. Seguimos. Definición. ¿Qué es un transformador? Es una máquina estática que se utiliza para aumentar o disminuir tensiones en corriente alterna sin alterar el proceso de la frecuencia de esta. Entonces, primer concepto básico. Transformador se utiliza solamente con corriente alterna, no con continua. ¿Y para qué sirve? Sirve para aumentar o disminuir el voltaje en la salida. ¿Ya? Solo alterna y sirve para aumentar o disminuir el voltaje de salida en el secundario. Está formado por un núcleo, que son chapas de acero al silicio aisladas entre sí. El núcleo está formado por columnas, acá son varias chapas una encima de otra. Se montan los devanados. Los devanados se refieren a los arrollamientos, ¿no? Arrollamientos. El núcleo se utiliza para conducir el flujo magnético, ya que es un gran conductor magnético. El núcleo, el campo magnético que se forma acá, si no hubiera un núcleo, el campo se va perdiendo. Pero yo voy a poner mi núcleo acá, yo redirijo mi flujo para que mi flujo venga por este lado, nada más. Vamos a ver esto, a ver. ¿Qué más?
¿Qué otra parte tiene mi transformador? Tiene un bobinado, que es los hilos de cobre enrollados en el barniz. Este cobre tiene que estar cubierto por una capa aislante. Tiene que estar cubierto por barniz, para evitar que la corriente se dispare o salga, ¿no? Tiene dos bobinas. Primaria y secundaria. La primaria es donde se conecta la red eléctrica, entrada, ¿no? Y en secundaria es lo que se forma por el campo magnético que está formándose. La relación de vueltas del hilo de cobre entre el primario y el secundario nos indicará una relación de transformación. Hay una relación entre el número de vueltas en el primario y el número de vueltas en el secundario. Hay una relación de transformación que vamos a ver en este día. En el número del primario y en el secundario es totalmente simbólico, ¿no? ¿Cuáles son las características de un transformador? Teniendo en cuenta todo lo anterior, se construyen los núcleos del tamaño más apropiado. Hay núcleos de un conjunto de chapas apiladas, sujetas posteriormente con tornillos. Bien, la aleación es de hierro magnético. Es usado generalmente la aleación de hierro y silicio. El formato normal es una forma de E, como está acá, o tengo una forma de I. Es un tipo de forma el núcleo. Ven acá que hay varias chapas pegadas, una encima de otra, van pegadas, en forma de E o también en forma de I. Y acá atrás está el núcleo, está el arrollamiento de mi transformador. ¿Qué más? El carrete conteniendo el bobinado se suele acoplar mediante la rama central de la E. El hilo conductor está aislado por una capa de esmalte. Yo le decía, ¿no? Una capa de esmalte. Tiene un barniz, tiene que estar aislado. ¿Qué pasa si acá yo no lo aíslo, esta corriente? La corriente no va a poder seguir su curso, se va a ir por todos los sitios hasta disparar. Entonces yo a aislarlo, pero aseguro de que mi corriente recorre todo mi círculo, recorre todo este devanado, toda esta trayectoria. Intentar siempre aislado con barniz. ¿Está? El conductor está aislado con una capa de esmalte. La potencia del transformador depende de la sección del hilo y el tamaño del núcleo. Claro, tengo un hilo mucho más grueso, va a haber mucho más potencia, ¿no? Si tengo un núcleo más grande, tiene mucha más potencia. Dependiendo de esos factores, para que pueda tener un transformador grande. Vamos a ver un poco el tema de inducción eléctrica. El uso, por favor, un momentito. Muy bien, seguimos. Vamos a recordar un poco el tema, cómo se produce la inducción del campo magnético. Como se estudió, hemos estudiado en las clases pasadas, el motivo por el que el flujo de un circuito magnético es variable al circular una corriente por el mismo. Vimos acá, ¿no? Tengo acá una batería, está con un cable, y acá se fuera un campo magnético de esta forma. Va variando. Por tanto, es como un electroimán, ¿no? Este electroimán tiene muchos aspectos, ¿no? Funciona para agarrar metales, para timbre, tiene muchas aplicaciones. Muy bien. De esta forma, si el núcleo se encuentra rodeado de una segunda bobina, se produce en ella una corriente eléctrica por inducción magnética, ¿no? Genera una fuerza electromotriz en unos bornes. Un transformador es una máquina eléctrica estática que funciona por el efecto de la inducción magnética. Está formado por un devanado primario, que hemos dicho acá. Primario, al que se le aplica una fuerza electromotriz. O sea, fuerza electromotriz se refiere a un voltaje, ¿no? Voltaje E1. Acá entra un voltaje E1, el primario, y en el secundario induce una corriente y se forma, por lo tanto, una segunda fuerza llamada E2, ¿no? Como está acá. Esta es la forma gráfica de representar acá un transformador. Tengo mi primario, el magnético se forma, yo
pongo acá mi núcleo para que el flujo siga esa trayectoria. Acá en el secundario induce también voltaje E2. Induce, este campo magnético induce que haya voltaje. Entonces tengo acá un voltaje E1, se forma mi núcleo magnético, N es el número de vueltas que está acá, secundario otro número de vueltas distinto, y acá se forma otro voltaje E2. Recordando también que este E1 tiene que ser alterno o continuo. Solamente alterno, acuérdense eso. El transformador solamente funciona con corriente alterna, que va en el tiempo, va variando. Entonces, tengo mi primario, secundario, voltaje 1 primario, número de vueltas en el número 1 el primario, secundario se induce un voltaje en el secundario y también el número de vueltas en el secundario. Según miren, aquí hay más vueltas, este N1 va a ser mayor que este N2, aquí hay menos vueltas. Este es el símbolo de flujo magnético. Muy bien. En forma de ecuaciones, esta es la forma de presentar un transformador, ¿no? Primario, corriente, número de vueltas en el primario, en el secundario, y el voltaje en el secundario. Bueno. Los transformadores se basan en la inducción electromagnética, como hemos dicho ya. Al aplicar una fuerza electromotriz en el levantado primario, se puso una tensión que origina un flujo magnético en el núcleo de hierro. Muy bien, este flujo viajará desde el levantado primario hasta el secundario. Con su movimiento originará una fuerza electromagnética en el secundario. Según la ley de Lenz, necesitamos que la corriente sea alterna, como hemos dicho, para que se produzca esta variación de flujo. En el caso de corriente continua no funciona. No se olviden esta parte importante. Solamente funciona en corriente alterna, no en continua. Hay una relación de transformación, una fórmula que está acá. NP significa número de vueltas en el primario, número de vueltas que está acá, o N1, entre el número de vueltas en el secundario, o N2 acá también, número de vueltas, es igual al voltaje en el primario entre el voltaje del secundario que se induce. Acá está, ¿no? NP, número de vueltas en el primario, N es el número de vueltas en el secundario, BP, el voltaje aplicado en el primario, el voltaje secundario es lo que se obtiene. Y S es la cantidad de corriente que hay en el primario, y P la corriente en el secundario. Entonces acá es primario, secundario, voltaje primario, voltaje secundario, y acá la corriente es al revés, ¿ya? ¿No? O que es igual acá, primario, primario, secundario, secundario, y acá la corriente es al revés. Esta fórmula es importante para nosotros, muchachos, para poder hacer circuitos. Es una fórmula para poder tener un transformador ideal y saber cómo yo puedo hacer mis ejercicios, ¿ya? RT es la relación de transformación, RT es una constante. Como observamos en este ejemplo, si queremos ampliar la tensión en el secundario, o sea, yo quiero que esto sea grande, hay que poner más vueltas en el secundario, ¿no? A ver. Observamos que en este ejemplo, si queremos ampliar la tensión del secundario, voltajes allá. Yo quiero que esto sea grande. Entonces hay que, mejor tenga que aumentarlo acá. Entonces, si yo quiero que mi secundario sea más voltaje, hay que ponerle mucho más vueltas en el secundario. Bien, ejercicio. Esto es fácil. Dice acá. Bueno, igual, no hay una relación directa entre el voltaje primario y el secundario, una constante que depende del número de vueltas del alambre que tengan las dos bobinas del transformador. Hay la relación de transformación que indica el número de vueltas en primario, lo mismo que es acá, primario, secundario, voltaje primario en el secundario, y acá la corriente es al revés. Entonces, acá el ejemplo me dice, ¿no? Me dice, si yo tengo un transformador que tiene un bobinado primario de 440 voltios, se refería a un secundario. No, este es el número de vueltas, ¿no? Ya, dice, tengo un transformador que tiene un bobinado de 440, o sea, bobinado es el número de vueltas, y en el secundario tiene 800 vueltas. ¿Cuál será la relación de transformación? Entonces simplemente dividimos, ¿no? NP, número de vueltas en el primario, 440, en ese sería número de vueltas en el secundario. ¿Cuánto sería acá? Un medio. Entonces este A vale un medio.
Entonces, me pide aquí cuánto es el voltaje en el secundario. Si en el primario tengo 110 voltios, BP es 110, ¿cuánto sería en el secundario? Entonces, BP sería BS, perdón, BS sería BP entre A, ¿sí? Si sacamos de acá esta ecuación, no se pierdan. Yo tengo el número de yo tengo la relación A de transformación, que es NP entre NS, donde NP vale 440 el número de vueltas en el primario, y NS vale 880 el número de vueltas en el secundario. Entonces, y no me vale un medio. Me pide cuánto vale el voltaje en el secundario. Sería simplemente BP entre A, que BP me vale 110 y A vale un medio. Como es un medio acá pasa multiplicando y por lo tanto me sale 220 voltios. Entonces mi ejercicio dice lo siguiente. En mi primario tengo 110 voltios. Tengo 440 vueltas. En mi secundario tengo 880 vueltas. Y por mi fórmula en el secundario tengo 220 voltios. Entonces, mi entrada era 440. Y el secundario es 220. Entonces ha bajado, ¿no? El voltaje. No, perdón, ha subido. El primario es 110, secundario 220. Entonces, por lo tanto, mi voltaje ha sido un voltaje, un transformador elevador. Se ha elevado. De 110 en mi entrada, a mí salía 220. Muchachos, ¿hasta acá hay una pregunta? Esta parte ya está bien clara, alumnos, ¿ya? Repito esta parte para que no se pierdan. Tiene que haber una fórmula de transformación entre mi transformador. NP, que es el número de vueltas en el primario, y NS, número de vueltas en el secundario. Es igual voltaje en el primario entre el voltaje del secundario. En una relación. Que es igual también a la inversa de las corrientes, ¿no? Sino que en mi ejercicio le pone como un valor de A. NP entre NS, BP, BS, y esta es la corriente al revés. El ejercicio me dice, ¿no? Tengo yo un transformador que el primario tiene 440 vueltas, se refiere al NP, número de vueltas en el primario, y el secundario tiene 880 vueltas, significa que NS vale 880. Dividiendo me sale el valor de A, que es un medio. ¿Qué más me dice? En el primario yo tengo 110 voltios en el primario, o sea, ese entonces se refiere al voltaje en el primario. Me pide, ¿cuánto vale el voltaje en el B secundario? Entonces yo veo mi fórmula que está acá, BS es igual, BP entre A, despejando, ¿no? Entre A. BP que vale 110, dejé el primario, por A que vale un medio. Si pongo acá un medio, pasa multiplicando arriba, sería 220 voltios. Entonces, tengo en el primario 110 voltios, secundario 220 voltios. ¿Está claro esta parte, alumnos? Alumna Castillo Daira, ¿está claro esta parte? Sí, pero ¿puedo poner más ejemplos? Ya. Voy a dejar un ejemplo más en la tarde que les voy a dejar en la evaluación, les voy a poner un ejemplo más en mi hoja para que vean, ¿ya? No tengo en la mano, pero voy a dejar acá. Lo que quiero ustedes nada más tienen que entender nada más cuáles son los valores de cada uno. NS, vueltas en el primario, número de vueltas. NP, número de vueltas en el primario. NS en el secundario. BP, voltaje en el primario. BS en el secundario. Simplemente eso nada más. Hallar mi transformación, yo puedo hallar cualquiera de estos valores, ¿no? En el secundario. A ver. Lo que le decía yo, hay dos tipos de transformadores, un elevador y en este caso un elevador. Como vimos acá en este ejemplo, yo tenía acá 110 voltios en el primario, ¿no? El secundario 220, o sea, es un transformador elevador que ha elevado el voltaje. Este tipo acá, primario, viene 110, imagínate, y acá en el secundario se ha elevado a 120. Entonces dice, el transformador elevador, la tensión obtenida en el secundario es superior al primario, ¿no? Obvio, superior.
se debe cumplir que el número de vueltas en el primario sea menor que en el secundario. Claro, si este es más pequeño, menor vueltas, más grande, más vueltas. Por lo tanto, aquí es mayor, porque está elevando. Caso contrario es en el reductor, ¿no? Tengo uno grande, más vueltas, pequeño, menos vueltas, y se va reduciendo. Entonces, acá dice, la tensión en el secundario es inferior, disminuye. Igual se debe cumplir que el número de vueltas en el primario sea mayor que en el secundario. Entonces, hay dos tipos de transformadores, elevador y reductor. Una pregunta. ¿Qué pasa con la intensidad? Muy buena pregunta. Según la fórmula que está acá, sería al revés, ¿no? Este NP y BP son magnitudes directamente proporcionales. Si NP aumenta, el voltaje también aumenta. Si NS aumenta, o sea, el número de vueltas secundario también aumenta, también aumenta. En este caso es al revés, ¿no? La corriente va a disminuir de forma contraria. Si el voltaje aumenta en el primario, su corriente disminuye. Es al revés, el efecto es al contrario. Lo que está así en forma directa son el número de vueltas, que sí, como vemos acá, ¿no? En primario, al elevarse, el número de vueltas es menor. Y en secundario es mayor. Disminuir es mayor y acá es menor. Ahora, ¿qué dice acá? Un transformador de aislamiento. A ver, ¿qué dice acá? Ah, ya la tensión obtenida en el secundario es igual que en el primario. Es un transformador ideal, ¿no? Simplemente sirve para que estabilice el voltaje. Dice, el número de vueltas en el primario es igual que en el secundario. No dale mucha cosa. Entonces, este tema es sencillo, alumno, ¿ya? Esta parte que está acá hay que tenerlo solamente claro, nada más. Esta parte hay que tenerlo claro. Indicar qué valores hay para mi transformador ideal. NP, número de vueltas en el primario. NS, número de vueltas en el secundario. Número de vueltas, número de espiras. BP, voltaje en el primario. BS, voltaje en el secundario. Y se relaciona mediante esta fórmula, ¿no? NP entre NS es igual a BP entre BS. Y la corriente es al revés. En un ejemplo, simplemente nada más ven, indican qué valor es. Repito este ejemplo para que quede claro, ¿ya? Dice, tengo un transformador que posee un bobinado de 440. Ah, entonces el primario, el número de vueltas en el primario vale 440. En el secundario de 880 vueltas. Ah, entonces se refiere al número de vueltas en el secundario que te vale 880. Divido y medio el valor de A, que es el valor de constante, ¿no? Te vale un medio. Y luego me dice, tengo el primario a 110 voltios, o sea, BP 110. ¿Cuánto vale BS? Divido BS igual a BP entre A, según esta fórmula que está acá. BS, BP que vale 110 por entre A. Pero acá como vale un medio, pasa arriba multiplicando por 2. Y te vale 220 voltios. ¿Ya? Yo igual le voy a dejar acá, esta diapositiva le voy a dejar a ustedes, le voy a dejar la diapositiva más tarde para que el tema repase. Le pondré un ejemplo más en su tarea, ¿ya? Entonces hasta acá vemos el tema de lo que es transformadores. Les voy a dejar su asignación para la próxima clase. ¿Ya? Pero para complementar vamos a ver un video, ¿ya? Para complementar esta parte, a ver. Bueno, hasta acá una pregunta, alumnos.
Cada día utilizamos decenas de dispositivos eléctricos y electrónicos, y muchas veces estos requieren de un transformador, al cual, si bien generalmente no le damos mucha importancia, es el componente que nos permite utilizar la electricidad de una manera más controlada, ya que si conectamos nuestros dispositivos directamente a un enchufe, no tendremos buenos resultados. Y más aún, estos mismos componentes hacen posible obtener en nuestro hogar electricidad que fue generada probablemente a decenas de kilómetros de distancia. En términos generales, un transformador está compuesto por dos o más bobinas de diferentes características, componentes que, tal como vimos en un capítulo anterior, son capaces de generar un campo magnético cuando pasa una corriente por ellos, y también inducir una corriente cuando son afectados por un campo magnético en variación. Entendiendo esto, un transformador se compone simplemente de un bobinado primario que al recibir una corriente alterna induce un campo magnético que varía continuamente, y un bobinado secundario que al interactuar con el campo magnético de la bobina primaria induce una corriente alterna de salida. El principal resultado de esta configuración es que podemos reducir o aumentar el voltaje de salida dependiendo de cómo están construidas las dos bobinas, además de permitirnos reducir considerablemente las pérdidas de energía cuando transmitimos electricidad a largas distancias. Pero hay mucho más que eso. En este capítulo veremos cómo funciona un transformador. Pero antes quiero agradecer a PCBWay por auspiciar este capítulo. PCBWay ofrece una amplia gama de programas gratis. En un conductor ocurre debido a la... Debemos entender por qué los transformadores funcionan con corriente alterna y no con corriente directa. Esto ocurre debido a la ley de Faraday, la cual en términos simples nos indica que para que se induzca una corriente en un conductor, el campo magnético debe estar variando en el tiempo, ya sea aumentando o disminuyendo. Por lo cual, si utilizamos corriente continua, el bobinado primario va a generar un campo magnético que eventualmente va a dejar de crecer y ser constante en el tiempo, y como consecuencia, el bobinado secundario solo va a inducir una corriente al principio, pero una vez que el campo magnético sea constante, simplemente dejará de inducir una corriente. Entendiendo esto, analicemos un transformador más cercano a la realidad. Durante este video nos centraremos en un transformador del tipo acorazado, que consta de un núcleo laminado de 3 columnas, cuyas bobinas están enrolladas en la columna central. La posición de las bobinas es un poco distinta a lo que habíamos visto antes, pero recuerden que mientras el campo magnético del bobinado primario llegue al bobinado secundario, todo va a funcionar básicamente igual. Por el momento centrémonos solo en las bobinas, más adelante nos enfocaremos en el núcleo laminado. En este caso particular, la bobina primaria es la que se ubica en el centro, mientras que la bobina secundaria, de mayor voltaje, se encuentra en el exterior por motivos de seguridad, pues es preferible mantenerla lo más alejada del núcleo para evitar que entren en contacto. Una de las características principales, dependiendo de la aplicación en la que utilicemos el transformador... Bueno, esto acá es otro tipo de arrollamiento, ¿no? Lo que importa acá es el tema principal, que tiene acá dos entradas, primario y el secundario. ¿Y qué más? Importante el tema de que solamente funciona en el corriente alterna. Porque el video decía, si tengo corriente continua en la entrada, el flujo va a ser muy escaso y por lo tanto va a perder un poquito el foco. Este foco... En este caso de 3 columnas, cuyas bobinas... Esta parte tiene que ser alterna, la que entra acá. Si es continua, el flujo va a ser muy pequeño y el foco no va a perder. Pero si es corriente alterna, el flujo va a ser bastante. Por lo tanto, va a haber bastante corriente, es lo que me importa, lo que le decía, ¿no? Igual acá tengo un bobinado primario y un secundario. Principales, dependiendo de la aplicación en la que utilicemos el transformador, es la relación de transformación entre el bobinado primario y el secundario. Es decir, qué tanto más grande o pequeño es el voltaje de salida respecto al voltaje de entrada. Esta relación depende principalmente de la diferencia entre la cantidad de vueltas de las dos bobinas, aunque para no complicarnos, supongamos que la cantidad de vueltas en el bobinado primario va a ser constante. Es lo que le decía, ¿no? La relación de transformación. BS, bueno, acá está, entre BP es igual al número de vueltas en el secundario y el primario. Salida, secundario. Entrada, primario, lo mismo. ¿Ya? Acá está, y está multiplicando ya. La relación se cumple igual. De vueltas de las dos bobinas. Aunque, para no complicarnos, supongamos que la cantidad de vueltas en el bobinado primario va a ser constante. Si al agregar una única espira estaremos induciendo un pequeño voltaje de salida, al agregar una segunda espira vamos a obtener como resultado el doble de voltaje.
ya que básicamente estaremos conectando dos fuentes de voltaje en serie, exactamente igual que cuando ponemos varias pilas en serie. De esta forma, si tenemos menos vueltas en la bobina secundaria que en la bobina primaria, el voltaje de salida será menor. Si la cantidad de vueltas es igual, el voltaje será igual. Y si la cantidad de vueltas es mayor, el voltaje será mayor. Es una relación bastante simple. De hecho, podemos... Lo que dije anteriormente, ¿no? Hay mayores bobinas en la salida, el voltaje es mayor. Si la bobina en el secundario decrece, el voltaje va a ser menor. Hay una relación, como le decía. Aplicarla de manera inversa, pues si sabemos el voltaje de entrada y el voltaje de salida, podríamos estimar la relación entre la cantidad de vueltas. Y más aún, además del voltaje, la corriente de salida también variará, pero de manera inversa. Una forma fácil de recordar esto es recurriendo a la ley de conservación de la energía. Si aumenta el voltaje, en algún lugar tenemos que estar perdiendo. Específicamente, esta conservación se da cuando calculamos la potencia nominal de cada bobina. La potencia nominal, que se mide en watts, es igual al voltaje por la corriente. Por lo tanto, la única forma de que la potencia se mantenga constante y se aumente el voltaje al mismo tiempo es reduciendo la corriente. Lo cual además afecta directamente otra característica de los transformadores, que es el diámetro de los cables utilizados en cada bobina. Pues al reducir la corriente podemos utilizar cables más delgados sin preocuparnos de que estos se derritan. En teoría podríamos usar el mismo diámetro, pero recuerden que menos material significa menos peso, tamaños más compactos y obviamente menos costos de materiales para las empresas que los producen. Lo cual es aún más importante cuando estamos hablando de transformadores de alto voltaje, así que no tiene sentido hacer los cables más grandes de lo necesario. Esta misma diferencia en los diámetros significa que en caso de que tengamos un transformador en el cual no conozcamos qué terminal corresponde a qué bobina, ya que generalmente están cubiertas, podríamos medir ambas resistencias y deducir que la que es menor corresponde a la bobina con menos vueltas, pues como vimos en el capítulo de las resistencias, un mayor área transversal y un menor largo significa una menor resistencia. Espera, ¿hablas inglés? Can you understand what I'm saying? And if you can you answer me? Ahora, volviendo un poco al tema de la conservación de la energía, en un mundo ideal, la energía entregada por el bobinado primario sería igual a la recibida por el bobinado secundario. Sin embargo, en el mundo real esto no es así, pues existen múltiples pérdidas, como pérdidas en la transferencia del flujo magnético, caídas de voltaje en los conductores que componen la bobina y pérdidas por calor, entre otras. Y es precisamente para solucionar estos problemas que se utiliza un núcleo en los transformadores, siendo el material que lo compone el factor determinante en el efecto que producirá. Esto debido a una característica fundamental de los materiales conocida como permeabilidad magnética, y que en términos simples nos indica la capacidad de cada material para afectar y ser afectado por un campo magnético. Para que se hagan una idea, solo con cambiar un núcleo de aire por un núcleo de acero, el flujo magnético que pasará por las secciones de acero será entre 2000 y 6000 veces más fuerte que con el núcleo de aire, con lo cual aumentaremos considerablemente la corriente inducida en la bobina secundaria. Aunque tengan en cuenta que sin importar qué tan alta sea la permeabilidad del núcleo, jamás vamos a obtener como resultado una potencia de salida mayor que la de entrada, pues existe un fenómeno conocido como saturación magnética. Bueno, esta parte es muy compleja. Esa parte ya nos interesa mucho saber ya. Corrientes no van a ir a ningún... Lo que importa simplemente es saber el tema nada más, lo que le digo, el tema de importante que tiene que ser corriente alterna, sí o sí, para que fluje, para que el campo magnético induzca el voltaje, y simplemente el tema de transformación entre el voltaje primario y el secundario es igual al número de vueltas en el primario y en el secundario, y la corriente es a la inversa. Nada más, eso es lo más importante. ¿Ya? Te voy a mandar el video por YouTube, ya te voy a mandar el enlace para que ustedes puedan ver. Entonces no hay que darse mucha vuelta, muchachos, acá. Ya simplemente ver las partes, primario, secundario, núcleo, número de vueltas, primario, secundario, y el voltaje también, para hacer los ejercicios. ¿Ya? No hay que complicarnos tanto, no está muy complicado. ¿Una pregunta? Había recuperación, no, estoy recontra mal de salud, hoy día no creo que tenga recuperación. Caso ya no vengo a clase, ya estaba mal, estaba con ampollas, pero a ver, ¿dónde está? No,